Muy bien, comenzamos Sí, entonces la entrevista. Queremos hacer una reflexión sobre los derechos a la no discriminación de las personas que han contraído el COVID, doctor. ¿Eso está contemplada la no discriminación en nuestra Constitución Política de Perú? Díganos usted que es el experto. en realidad es una norma constitucional y además es un esquema de trabajo tuitivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Constitución establece en el artículo primero un contexto de dignidad, un contexto de protección de un valor supremo en una persona sin importar sus condiciones. Ojo, en forma general. En segundo lugar, en el artículo 2 y en particular en los dos primeros incisos, detalla una necesidad de proteger tanto a la ley como también a las personas, en particular frente a otros individuos y frente al mismo Estado. En este sentido, el ámbito vinculado, por ejemplo, a los derechos a la salud que están regulados en la segunda partecita de la Constitución, en los primeros artículos, a partir del artículo 16 en adelante, detallan una condición que se tiene que integrar. El derecho a la salud se vincula con la dignidad, se vincula con el no estar sujeto a alguna condición discriminatoria y esencialmente se vincula con el artículo 11 de la disposición final y complementaria de la Constitución, que implica el desarrollo de derechos programáticos. ¿Qué significa esto? Que la Constitución establece que nadie puede ser discriminado, pero a la misma vez establece que todas aquellas personas que puedan verse excluidas, discriminadas, afectadas, condicionadas por cualquier situación, pueden ingresar a un ámbito de tutela, ya sea por ser grupo vulnerable, conforme al artículo 4 de la Constitución, o eventualmente conforme a alguna condición vinculada a una acción del Estado. Bajo este criterio, recuérdese, todas las personas que tienen COVID, no por el hecho de tener el COVID pueden ser discriminadas, no solamente en el ámbito laboral, no solamente en el ámbito social. Recuérdese que cada vez que han ocurrido situaciones de salud colectiva afectada, por ejemplo, con SIDA, por ejemplo, con obesidad, por ejemplo, con situaciones de anemia, con situaciones eventualmente degenerativas con cáncer, se han considerado situaciones negativas en lo laboral, en lo económico, en lo social. Y por lo tanto, esto es un factor que, aunque parezca increíble, no ha generado una política pública en particular, no solamente por el COVID, sino en forma general, que exige, ¿qué cosa? Que el Estado trate diligentemente a todas las personas respecto al derecho de la salud a nivel individual, pero a nivel, ¿qué cosa? También colectivo respecto a los enfermos. Hay algunas acciones, por ejemplo, en el ámbito de la prestación de servicios clínicos y de medicinas a personas con VIH, a personas con algún tipo de enfermedad particular. Es más, hay una legislación en el ámbito, pero no en el ámbito del COVID, porque esta es una condición recién y por lo tanto se necesita generar alguna condición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cuestiones en el ámbito laboral, entiéndase que esto es una condición muy actual. Muchas personas necesitan acudir a su centro de trabajo porque muchos trabajan por destajo o por condiciones económicas inmediatas. Por lo tanto, si no pueden asistir a su centro de trabajo, pueden verse afectados económicamente y laboralmente. Y por lo tanto, esto no ha sido previsto materialmente y se necesita una acción diligente porque, lamentablemente, primero, el contexto laboral ha bajado, hay más de 4 millones de desempleados y en segundo término, el contexto de la pandemia también puede provocar, ¿qué cosa? La afectación de quienes están sanos y que probablemente al tener a una persona o con contagio o en situación que eventualmente es sospechosa, puede contagiarlos. Por lo tanto, se necesita un verdadero contexto de evaluación y, aunque parezca increíble, todavía no ha sido trabajado correctamente, diligentemente. Primero, porque estamos en un contexto que primero hay que proteger la vida y lamentablemente todas estas acciones van a quedar muy desfasadas en el tiempo. Y dos,
porque lamentablemente la presión económica es tan alta en un país tan pobre como el nuestro, que muchos trabajadores, sin saber que tienen contagio, están propagando la enfermedad, y personas que eventualmente tienen contagio pero necesitan trabajar, asumen una condición negativa con su propia vida para efectos de seguir, ¿qué cosa? Trabajando, porque de lo contrario nadie los va a poder atender. Estamos en una disyuntiva muy complicada, pero ojalá que el proceso de vacunación pueda ser mucho más célere, podamos tener muchas más vacunas, podamos también tener una mayor empatía con personas que han desarrollado la enfermedad, pero también con una empatía con el sector laboral, clínico y médico, porque hay muchos médicos, muchas enfermeras que lamentablemente, a pesar de no tener ningún tipo de enfermedad, son maltratadas en el ámbito público. Por ejemplo, cuando hay médicos, cuando hay enfermeras que están en un centro comercial o eventualmente comprando cosas, las personas se le alejan. Y esto esencialmente porque creen que en la ropa, en la vestimenta, están llevando la enfermedad de la que estaban atendiendo en la clínica. Y esto puede ser motivo de alarma, pero también es un motivo de mucha agresividad. Recordemos que vivimos en una sociedad violenta y normalmente en el Perú las personas no expresan correctamente sus inquietudes o eventualmente alguna posición crítica. Normalmente atacan. Y esto es la parte grave, ¿no? Hay personas que nunca han tenido el COVID, que no se encuentran en una situación de enfermedad y que, sin embargo, han sido atacadas justamente por personas que de repente, sin conocer mucho las condiciones personales, solamente atacan. Y es porque ya tenemos que también ver que el problema de la salud mental en la población ya está sumamente afectado. Estamos casi más de un año literal en una condición muy complicada, probablemente tengamos otro año más y tal vez un poco más, y esto no va a bajar. Por lo tanto, analizar el contexto de aquellas personas que tienen el COVID o que han pasado el COVID con respecto a sus derechos laborales, personales, en el ámbito económico, se necesita, ¿qué cosa? Que el próximo Congreso pueda evaluarlo. Y es una de las primeras medidas que tiene que ejecutar, porque de lo contrario, vamos a hacer cosa, un pequeño cuchillo en la vida económica del país. Porque no nos va a dejar ni avanzar, ni tampoco nos va a ver. Sí, hemos visto, según las declaraciones del presidente Sagasti, que para el 28 de julio se calcula aproximadamente que estarán vacunados 3 millones de peruanos versus los 33 que somos, es decir, faltarían 30 millones de peruanos vacunar en forma efectiva. Entonces, bajo ese contexto, también en las noticias tenemos que ha habido un grupo de constitucionalistas que han presentado una acción de amparo para que se pueda importar las vacunas por los particulares, porque a mi modesto parecer el Estado peruano pues no se abastece con todos, si no se ha abastecido nunca, estimado doctor Bermúdez, en darle salud, educación a los lugares más alejados, pues las vacunas cuándo les van a llegar a los que más lo necesitan. Entonces quizás los particulares que haciendo un sacrificio podamos llegar a obtener una vacuna en forma particular, vamos a aliviar un poco esta carga tan pesada del Estado. ¿Qué opinión le amerita, doctor? ¿Habría algo que se estaría vulnerando constitucionalmente a negarse el presidente Sagasti y este Consejo de Ministros, aduciendo que es un tema estatal netamente? A ver, veamos las dos particularidades, porque es una área muy interesante en la evaluación constitucional. Primero, Domingo García Belaúnde, Natalia Primo son personas magníficas en el ámbito constitucional, y una visión tan general como la que tienen ellos es evidente que tiene una connotación muy importante, pero están fundamentando, porque he leído la demanda, están fundamentando principalmente ¿qué cosa? En dos condiciones. Una, la accesibilidad de vacunas por medio de la propia ciudadanía sin la necesidad de una intervención estatal,
que no tiene absolutamente nada de malo. Finalmente, se vincula con lo que detalla el artículo 60 de la Constitución, en una libertad económica, ¿correcto? Y dos, respecto también de la importancia de colaborar con el Estado. No se vea esta demanda como una acción conflictiva o eventualmente antagónica al Estado, sino como un complemento. Y esa es la verdadera posición que se debería tener. Y es más, yo sería de la idea que hasta el Estado debería, ¿qué cosa? Allanarse a la demanda. Hoy por hoy, lamentablemente tenemos en otro ámbito, en la otra orilla, tres situaciones muy importantes. Uno, los laboratorios no están produciendo, y eso es una verdad, y no están produciendo principalmente porque están teniendo la necesidad de atacar las nuevas cepas que han salido. Es más, acaban de descubrir una en Inglaterra que es mucho más complicada que la sudafricana y la brasileña. Ojo, la brasileña para nosotros es la más importante, pero es la menor frente a la sudafricana y frente a la inglesa, que son mucho más complicadas, lo que significa que el virus está mutando. Dos, eventualmente las industrias que están produciendo estas vacunas también están tomando ¿qué cosa? En cuenta los requerimientos programados a los diferentes proveedores, y por lo tanto el público privado va a ser bien difícil que pueda obtener estos elementos. Y tres, tomando en cuenta estas condiciones, lo más probable es que se trate de una adquisición probablemente recién a inicios del 2022. Porque tenemos que buscar un punto medio. Y si en el 2022 los privados en el Perú pueden acceder a la compra de vacunas y ejecutar procedimientos de vacunación en el ámbito nacional, caray, eso sería positivo. Porque miren, si nos falta para julio 2021 30 millones de vacunados, programemos 30 millones restantes en literalmente 5 meses de gestión, ¿cuánto implicaría? Peor aún, de esos 30 millones de peruanos, recuérdese que no todos están en zonas urbanas. Y además, recuérdese que no todos van a poder ser vacunados inmediatamente porque tienen probablemente alguna secuela de la enfermedad y necesitan estar totalmente recuperados. Ante esas situaciones y esas referencias, estaríamos hablando de casi un número sumamente extraordinario para vacunación día por día, lo cual es un elemento irreal, y probablemente la vacunación termine recién en julio 2022. Esto siendo sumamente positivos. Peor aún, hay otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. Chile, que ha vacunado a casi 12 millones de ciudadanos chilenos, correcto, al menos en primera dosis, y 4 ya totalmente vacunados, ha tenido que ejecutar acciones dramáticas a tal nivel de que ya están suspendiendo sus elecciones presidenciales y de constituyente, porque son conscientes que si no lo hacen, la tercera ola va a provocar peores estragos, más aún cuando ya tienen vacunados. Y es porque los vacunados no es que van a sentirse afectados, sino que probablemente compliquen a los que no están vacunados. Y es lo mismo que nada. Entonces, es un contexto sumamente complicado, pero veamos la perspectiva que han querido darle Natalia Primo y Domingo García Belaunde, y es una perspectiva sumamente saludable. No se debió llegar a un proceso judicial, lamentablemente el Estado no ha tomado en cuenta que los privados también pueden ejecutar, y es más, recuérdese que inclusive el Estado tiene muchísima legislación en la que trabaja colaborativamente con los privados. Por eso hay asociaciones público-privadas, y esto no es novedad. Por lo tanto, probablemente ahí que les faltó una mayor capacidad de flexibilidad para poder, ¿qué cosa?, generar estas decisiones. Ahora, probablemente el Estado asuma y diga, no, yo le he tratado de limitar para evitar la sobreventa o para evitar, ¿qué cosa?, la manipulación en el proceso de vacunación. Y los que tengan dinero probablemente van a querer vacunarse y los demás no. Pero un momento, el Estado puede, ¿qué cosa?, atender en 5 meses a 30 millones de peruanos. Está demostrado que no. Imposible. Entonces, si no podemos en extremos, tratemos de encontrar puntos medios. Y si la empresa privada puede acceder a esto, caray, ¿cuál es el inconveniente? Es más, en Estados Unidos... Todos unidos tenemos que luchar, doctor Bermúdez, contra el tema de la pandemia. Así es. En no Estados debemos Unidos, llegar a extremismos. Sí. Es que necesitamos un punto medio. Ya estamos en una situación que no podemos tener más antagonismos. Recuérdese además que más allá de la pandemia estamos en un proceso electoral. Y si el próximo Congreso, que va a ser sumamente fragmentado, no va a poder colaborar con el Ejecutivo, que además no va a tener legitimidad porque máximo va a tener el 15% de aprobación y de preferencia del electorado, lo que significa, ¿qué cosa?, que literal
1,5 de cada 10 peruanos va a tener, ¿qué cosa? Una opción cercana al presidente. Y eso, recuérdese que en el Perú no todos votan, solo votan 12 millones de peruanos, porque el resto son jóvenes. Por lo tanto, ni siquiera está tratándose de 1,5 peruano a favor del nuevo gobierno. Estamos hablando probablemente del, ¿qué cosa? Del 0,7%, de 0,7 de cada 10 peruanos que apoya el nuevo gobierno. Y ojo, no necesariamente va a ganar en segunda vuelta. Entonces, ante estas situaciones de tanta disparidad, necesitamos encontrar consensos. Y la mejor manera de encontrar consensos, bueno, ha sido casi forzada a través de vía judicial, pero es positivo. Es positivo y nos dice, no solamente el Estado está reaccionando, también la persona y la empresa privada, a través de muy buenos abogados, están ejecutando algo. Y vamos, hay que aplaudir estas iniciativas porque finalmente el Estado lo somos nosotros. Y por lo tanto nosotros somos los titulares de este proceso de cambio y hay que tomarlo así. Doctor Bermúdez, muchísimas gracias por su participación en el programa, siempre muy ilustrativa y efectivamente, tratemos todos de luchar contra la pandemia, abogados, las personas que conocen, empresa privada y ustedes, el señor presidente Sagasti, allánese al proceso, lo único que quieren los peruanos es combatir, aquí nadie va a competir. No, sería tonto decir que alguien va a competir o alguien quiere discriminar a nadie. No, usted ocúpese de los más necesitados, de aquellos, como siempre decimos, que nunca les ha llegado nada, o sea, aquellos que viven en las comunidades nativas, campesinas, lejísimos, donde no ni siquiera llega el Estado peruano, ocúpese de ellos, porque ellos necesitan los aguajún. ¿Cuántos han muerto? Y lo tratamos en el programa, señores, y así muchas comunidades. A seguir adelante. Doctor Bermúdez, muchísimas gracias, muy buenas tardes y ya vamos a estar conversando próximamente de más temas constitucionales. Encantado, muchísimas gracias. Gracias, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, abogado constitucionalista, un tema importantísimo sobre esta reflexión sobre de los derechos de las personas que han sido contagiadas con la COVID.